El tema que te comparto en esta tarde es: dejemos hablar a Dios. Es un tema simple, pero muy importante. Prestemos atención y desarrollemos este tema. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 4, dice lo siguiente: ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia. El tema es: dejemos hablar a Dios. El ser humano es muy, pero muy hablador, podemos decirlo así. Le gusta preguntar, le gusta hablar, cosas que no entiende ni sabe. 38 capítulos podemos escuchar a la humanidad en el libro de Job, cómo el hombre se queja, cómo el hombre habla, cómo el hombre dice, y muchas veces quieren sentar a Dios en la mesa de los acusados y preguntarle, decir: Dios, ¿por qué haces esto así? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué allá? Muchas personas de esa manera, ¿verdad?, viven preguntando y hablando cuando no conocen la verdad o la palabra de Dios que nos enseña. Por eso yo le puse este tema: dejemos hablar a Dios, porque somos buenos para hablar, pero tardos para escuchar. Hace mucho tiempo que Dios me enseñó a escuchar y me dijo: deja de hablar y aprende a escucharme para que tengas dirección. El ser humano necesita dirección en este mundo en el que vivimos, un mundo sin Dios y sin esperanza, un Dios que cree a lo que ve y a lo que oye, pero a un Dios invisible nadie le cree. Por eso, dejemos hablar a Dios. ¿Y qué dice la palabra? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Esta es la pregunta de Dios para el ser humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Qué interesante es la Biblia. Qué interesante es la palabra de Dios. La respuesta, mire bien, el ser humano está tan acostumbrado a hablar sin sentido, sin sabiduría, lo que no conoce, y juzgar y condenar y señalar, pero no es bueno para escuchar la voz de Dios. Aún en la iglesia, hay iglesias de denominaciones donde Dios ya no está, porque habló más el pastor, porque habló más la iglesia, y Cristo se fue. Hay ministerios donde Dios ya no está. Está usted hablando, pero Dios ya no está con usted. Es una triste realidad, pero así es. ¿Por qué? Porque usted decidió hablar y dejó de escuchar la voz de Dios. Para mí lo más interesante es escuchar la voz de Dios que mis propias palabras. Porque la voz de Dios te sana, te dirige, te restaura, te da victoria. Sin esa voz somos nada. Un barco en alta mar sin capitán. Por eso es interesante que dejemos hablar a Dios, por favor. Dejemos hablar de Dios. Este ministerio no está para señalarte ni para acusarte, está para ayudarte. Bendita sea la palabra de Dios. Job, capítulo 40, versículo 2 dice: es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Mire bien qué interesante es la palabra. Mire bien, es sabiduría contender con el omnipotente. El que disputa con Dios responda a esto. Las palabras de Dios son perfectas. Oiga bien, las palabras de Dios son perfectas, fieles, rectas, puras, verdaderas, deseables y dulces. Estas son las palabras de Dios. Éxodo 19:16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube, y sobre el monte un sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Una nación, la nación de Israel, al llegar al monte de Sinaí, quisieron ver y escuchar la voz de Dios, pero cuando la escucharon, se espantaron.
Esa es la palabra, se espantaron. Bendita sea la palabra de Dios. Mire bien, estemos preparados para escuchar la voz de Dios. Ellos no estaban preparados. Una nación en el desierto, en el monte Sinaí, y Dios comenzó a hablar. ¿Y qué pasó? Vinieron truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte, sonido de bocina muy fuerte, que se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Pero Éxodo 20, 18 y 19 dice la palabra: todo el pueblo observaba ese estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Mucha gente se puso ya de lejos. Sirven a Dios, pero están lejos de Dios, porque decidieron hablar ustedes y no al Dios que todo lo puede, que todo lo sabe. Por eso es el tema. Dejemos hablar a Dios. Es lo más importante. Mire bien. Oiga bien. Dice: y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, porque no muramos. Qué interesante es la Biblia. Habla tú con nosotros y no hable Dios con nosotros, por no vaya a ser que muramos. Escucharon relámpagos, truenos, un terremoto tremendo. Ellos pensaron que Dios iba a venir y decir: aquí estoy con ustedes, mi pueblo, nos veremos en el cielo algún día. Ellos pensaron que Dios iba a aparecer de esa manera. Pero cuando sintieron el terremoto y el poder de la bocina y el monte humeante, entonces dijeron: no hable Dios con nosotros. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oiga bien, termino con esto. Conviene dejar que Dios hable y nos enseñe cómo debemos caminar para no extraviarnos. El tema: dejemos hablar a Dios. Job 38, 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Job 42. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Que Dios te bendiga. La paz de Cristo te acompañe.